Hola, ¿cómo están? Mi nombre es John Lenin Velázquez Guerrero. Soy estudiante de la especialidad de Derechos Humanos con la Universidad Autónoma de Occidente. También soy médico, soy pediatra, especialista en Derecho Médico, maestría en Cuidados Paliativos y en docencia universitaria. Hoy vamos a desarrollar una discusión respecto a cómo miramos o cuál es la opinión personal respecto a algunos aspectos importantes de lo que es el bloque de constitucionalidad, el reconocimiento de estos derechos para de pronto nuevos sujetos de protección. Dentro de la conformación general, pues de lo que más me atañe, obviamente, pues, y mi interés es la parte de la protección de los derechos de los niños. Comenzando por la primera parte del bloque de constitucionalidad, que es un marco que ya vimos en este tema, ¿listo? Lo más importante es la aplicación que se da en el bloque de constitucional respecto a estos derechos que son universales o se pueden considerar que son generales en varios países y que gracias a la firma de los convenios de los tratados, pues se pueden aplicar incluso encima de leyes que estén fuera de la Constitución. En la parte práctica del bloque de constitucionalidad, creo que es muy fundamental el hábito de construir ese bloque, ese derecho, de la forma de la Constitución, especialmente para nuestro país y sobre todo para la similitud de países en la que estamos como estamos aquí en América Latina. Mm, Tenemos normas y principios que aunque no estén directamente incluidos en la Constitución, sí se consideran parte de ella debido a la relevancia que tienen. Me parece que las funciones que se prestan ahí, la protección de los derechos humanos, su interpretación y sobre todo limitar los poderes públicos para que puedan ejercer también sobre algunas condiciones que se puedan dar sobre la violación de los derechos se puedan aplicar por los jueces sin más miramientos. En la parte de la protección, creo que el bloque de constitucional garantiza que esos derechos humanos sean reconocidos en esos tratados internacionales y aplicados al país. En la interpretación me parece que es un poco más compleja porque el concepto de interpretar mediante la parte de un juez, ¿no? Pues es más amplia e implica muchas aristas en la parte de concreta de lo que se está haciendo, ¿no? Pero sin embargo, pues tiende a dar un respeto hacia las demás personas en la parte de sus derechos fundamentales o primarios, especialmente. Y posteriormente, pues en los de segunda o tercera generación, como se pueden venir presentando a lo largo del tiempo, ¿no? Esto es relevante en los contextos de violaciones de derechos humanos para que se puedan aplicar las reglas de juego de cómo serán juzgadas y cómo también serán reparadas las personas. Y los límites pues son muy propios como de cada país, de las limitaciones o libertades que tenga y de los convenios a los que quede estos acordados, ¿ya? Entonces podemos decir que si hay una importancia tenaz, bastante marcada de este bloque constitucional porque nos permite integrar y proteger esos derechos, ¿ya? En un país y que limita también ese poder estatal para que no encubra, listo, los delitos que se puedan presentar. Aparte de eso, ese bloque de constitucionalidad pues es muy aplicable en la parte de los derechos de los niños, porque pues también lo vimos que históricamente los derechos de los niños son universales también. Entonces, hay reconocimiento primero de esos derechos, hay un interés superior del niño en la protección y también se ve reflejado mucho en la salud materno-infantil
Entonces, hay una prioridad que se está viendo. Me parece bastante interesante porque eh, incluso actualmente en este gobierno, con mucha dificultad, se está haciendo como una mirada hacia la parte en salud de precisamente de mantener esa protección materno, perinatal y de la infancia, ¿no? Un poquito más allá de lo que venía históricamente sucediendo, que se lo ve como más alejado. Entonces nos permite esa protección integral mediante la Constitución, las leyes, ¿ya? Y la aplicación de ese bloque internacional a nuestras mismas normativas. Y de esa manera también es supremamente importante esa prevención de la discriminación que pueden presentar estos sujetos, como las mujeres, los niños, que da pie a la siguiente parte de este debate de este blog que vamos a colocar, y es por qué es importante el reconocimiento de derechos de otros sujetos, como los animales, los ríos y los bosques y los páramos. Mm, Posiblemente no es muy conocido y de pronto un poco más por la parte de los médicos pediatras, se habla mucho de la protección medioambiental y de la implicación del medio ambiente en la crianza y en la salud infantil. Entonces, es muy importante también que estos sujetos o nuevos sujetos de derechos entren también en la protección en bloque constitucional, ¿ya? Para de ellos mismos crear un porvenir para el resto de la población y de la humanidad. En este caso, obviamente, el futuro de la humanidad está visto en los niños y por consiguiente, la protección del medio ambiente también debe ser protegida en pro de las nuevas generaciones. Ahí incluimos ríos, bosques, animales, toda la parte del medio ambiente que me parece importante. Van muy ligados el uno del otro. Finalmente, la tercera pregunta del tema es si uno cree que puede o deben existir más sujetos de derechos y cuáles serían. Históricamente ya vimos que los derechos de segunda y tercera generación van emergiendo a medida que la parte histórica también va creando necesidades y va evolucionando. Creo que pueden haber más sujetos de derecho, ampliando la misma parte de los convenios internacionales, teniendo en cuenta la empatía que uno puede tener por el prójimo y publicarla o demostrarla mediante la parte de normas, leyes que se puedan realizar. Sin embargo, también considero que hay que tener mucho cuidado con irse al extremo de esa de crear nuevos sujetos fuera de órdenes rudimentarios y poco concretos, ¿ya? Que es lo que también estamos viviendo, digamos, en este tiempo y que mancillan, en pocas palabras, la lucha histórica que tienen ciertos grupos marginados y se pegan a lo mismo, pues de todas formas, como para tener otras retribuciones. Vemos que ha habido una lucha histórica por la parte de los derechos de la mujer, pero no nos podemos ir, por ejemplo, al extremo en donde esos derechos empiezan a vulnerar otros. Listo, tocaría analizarlo bien. Esos son puntos que tienen muchas aristas. La libertad de género también considero que es bastante importante, hay que tener mucha empatía con esto, pero tampoco llegar al extremo como se ve en ciertos países en donde incluso en esa libertad de género transgreden los derechos de los niños considerando por ejemplo, el amor hacia personas menores de edad, ¿no? Entonces, son cosas que toca trabajarlas delicadamente. Creo que es importante cuando se discuten estos temas que la gente sea de mentalidad abierta, pero también sea muy realista y concreta hacia dónde queremos llegar y hacia dónde queremos mantener esas normas, esas leyes de protección para las demás personas. Entonces,
Por ahorita creo que llevamos un buen trabajo dándole en la parte de derechos humanos. Creo que las comisiones y la Corte Internacional de Derechos Humanos han hecho un buen trabajo. Sin embargo, hay problemas, por ejemplo, de económicos que están expresados en algunos diálogos sobre la Corte de cómo se sigue sosteniendo. Creo que es un problema grave la parte de los consejos de derechos humanos cuando intervienen países o representantes que claramente no están dentro del círculo de la protección de esos derechos. Entonces, para concluir, creo que es importante informarse, comenzar a estudiar, a enterarse cuáles son las dinámicas precisamente para en un momento poder llegar, no solo defender los derechos humanos, protegerlos, informarlos, educar a la gente, sino también hacer propuestas nuevas de qué es lo que consideramos o qué sujetos consideramos importantes para protegerlos y que entren dentro de ese bloque de constitucionalidad de los derechos humanos en el país. Muchas gracias.